de Salud responde pues a las bajas condiciones o los bajos niveles de contagio que tenemos por el COVID en estos días, por supuesto, reiterando siempre que no hay que bajar la guardia, pero el hecho es que estas cifras y estas estadísticas nos están acompañando y marcan un punto de quiebre. Para conversar con ellas vamos a hablar, por supuesto, con un experto en la materia. Nos acompaña. Ya estamos con Farid Matuk, ex jefe del INEI y ex integrante del grupo Prospectiva, para que nos explique a partir, además de sus propias redes sociales, cómo está, señor Matuk. Usted nos va ilustrando un poco sobre cómo va desarrollándose la pandemia y explicando las condiciones de las particularidades peruanas. Buenas noches. ¿Cómo observa primero este anuncio, ¿no?, de la reducción del toque de queda, si es sobre todo pues justificada? Sí, yo creo que el Perú ha tenido una política cautelosa a partir de agosto, sobre todo, respecto a la cuarentena, se ha ido reduciendo gradualmente. Comparado con los países fronterizos, somos el país más cuarentenado, en caso exista la palabra. Y el otro tema es que lamentablemente somos también el país que ha tenido mayor exceso de muertes durante la pandemia, comparado a nivel mundial. Este hecho, el mayor número de muertes, implica, por lógica, que haya habido el mayor número de infectados a nivel mundial. Y eso hace que desde agosto en adelante estemos de salida, se estén reduciendo los fallecimientos día tras día. Estamos 3 meses de salida por completo. No hay segunda ola, lo vienen prediciendo hace meses, que vendrá la segunda ola, no va a venir. Pero el principal riesgo, como ya se ha señalado hoy día por el viceministro de Salud, es de que esta inmunidad solo dure un año, o sea, que sea como la gripe. Y por eso la necesidad, como señaló el viceministro, que las vacunaciones sean anuales. Entonces, esto es el mayor riesgo, es hacia adelante, hacia el 2021. En lo inmediato, estamos encaminados, yo no veo ningún problema en las políticas que se han venido tomando. El principal dilema que tenemos es cuando se elimine el teletrabajo. Lo que ocurrió en el Congreso, que la presidenta del Congreso señaló que había un rebrote dentro del Congreso, porque ahora ya los congresistas están retornando, están haciendo que sus trabajadores retornen. Es un micro rebrote. El otro riesgo va a ser cuando se reinicie la educación presencial, no por los menores de 25 años, donde no se identifica fallecimientos, sino en los docentes, que son mayores de 25 años habitualmente. Allí va a haber otro factor de riesgo, y si algún día el toque de queda se elimina, ahí tenemos otro factor de riesgo de magnitud desconocida al presente. Retomando el hilo de lo que usted acaba de desarrollar, el tema de que el riesgo como tal de una segunda ola es muy limitado. Esto se explica sobre todo a partir de la cantidad de contagiados, ¿verdad? Porque en algunos momentos no hemos conocido, no sé si usted ya los conoce, pero no llegamos a conocer los estudios oficiales del estudio de seroprevalencia que se llegó a encargar en momentos finales del gobierno de Martín Vizcarra, pero las primeras cifras preliminares daban pues un alcance de aproximadamente 30-35% de contagiados en el Perú. Esto, claro, marca un clarísimo contraste con países de Europa, donde si bien había habido una cantidad importante de víctimas, el número de contagiados seguía siendo porcentualmente muy bajo, ¿no? Hablamos de Italia, hablamos de España. Eso es lo que explica sobre todo el hecho de este riesgo tan controlado para una segunda ola, la cantidad de infectados. Sí, hay un método indirecto, que es la tasa de fatalidad de infecciones, que usted, para que hayan fallecimientos, tiene que haber personas que se hayan infectado y una fracción muere. En Perú la fracción es 1 en 200. Entonces, Perú somos el país número 1 en exceso de muertes. El número 2 es Gran Bretaña, y le tenemos el triple. Los siguientes 2 lugares son Italia y España, y les tenemos el cuádruple. O sea, las cifras que hay de infecciones allá, aquí tenemos el triple o el cuádruple. Entonces, yo hice un cálculo en septiembre y alrededor de 14 millones de peruanos mayores de 25 años ya estaban infectados. Eso me llevó a la certeza
de que ya no iba a haber segunda ola. Lo que tenemos son bolsones específicos de población que estuvo protegida porque hacía teletrabajo, los trabajadores del Congreso. Cualquiera que recuerde una toma, esas tomas panorámicas del hemiciclo, que antes estaba vacío, solamente Sí. había el vocero de cada partido, ahora hay el doble, el triple de personas. Se ve medio vacío, pero está mucho más que antes. Y eso ha producido un rebrote en el Congreso. Y así va a ocurrir cuando distintas empresas, negocios de gran tamaño vayan eliminando el teletrabajo y las personas que estaban protegidas en sus domicilios se van a infectar. Eso va a ocurrir sí o sí, pero no vamos a tener algo de la escala que vimos antes, de que no había oxígeno, que había un mercado negro de oxígeno. No vamos a tener las escenas que veíamos antes, que las personas en la silla de ruedas fallecían en la cola del hospital. Eso no vamos a ver. Bien. Habla del exceso de fallecidos, el exceso de fallecidos entiendo frente al número normal, entre comillas, de fallecidos de los últimos años. ¿De cuántos Así es. estamos hablando para el Perú a estas alturas? A estas alturas, el promedio diario está alrededor de 400 personas. Es un número que yo creo que es el que se está estabilizando. Ya estamos cerca de 2 semanas estancados en esta cifra. Hay pequeños rebrotes, como le menciono, hiperfocalizados. Y en esta cifra nos encaminamos al 2021. El problema que tenemos el 2021 es si la persona que se infectó en marzo y llega a marzo del próximo año y otra vez vuelve a ser susceptible, y si no es vacunada, entra otra vez en zona de riesgo. Entonces, aquí no las estamos jugando, de acuerdo a la información propalada hoy por el viceministro, donde dice que hay que vacunarse todos los años. Eso significa que la inmunidad solo dura un año. Entonces, yo, por ejemplo, yo no me he infectado, puedo suponer de que sobreviví el 2020. Nada me garantiza que sobrevive el 2021. Exacto, exacto. Ese es el principal riesgo. No sabemos qué va a ocurrir en 2021. Ahora, cuando hablamos del exceso de muertos, ¿cuántos son los muertos reales, entre comillas, por coronavirus en el Perú? Son aproximadamente 34.000, la cifra reconocida, contabilizada, oficial. Todas las cifras son oficiales. Los 34.000 son los que tienen prueba de laboratorio y 84.000 son los que han pasado por la puerta de un cementerio. Pero y a 50.000 no le han hecho prueba de laboratorio. O sea, hay un exceso de 84.000. A 34.000 le han hecho su prueba de laboratorio, a 50.000 pasaron de frente al cementerio sin prueba de laboratorio. Ambas son cifras oficiales. Ahí no hay cifra oficial y no oficial, la auténtica, la bamba, no hay. Ambas son cifras oficiales. Es como que usted mida robo de celulares en Perú. Uno es lo que está registrado en la comisaría, claro, y otro es la cantidad de gente que va a la operadora y le dice, quiero comprar un chip porque me robaron el teléfono. ¿Cuál es el número más cierto? El de la operadora. Lógico. El exceso, entonces, en total es de aproximadamente 84.000. Entonces, ese sería el número aproximado, ¿no? Y como señala usted, es el triple o el cuádruple de los países que nos siguen. Con respecto al segundo, que es Gran Bretaña, tenemos el triple. El tercero, cuarto son Italia y España, y le llevamos el cuádruple. O sea, estamos bien por delante. Es un lamentable récord ser el número uno en esto. Podemos discutir en otro momento por qué ocurrió, pero en el mundo de los hechos estamos por lejos número uno, estamos inalcanzables por otro país, y esto es lo que implica de que no va a haber segunda ola el 2020. Lo que no sabemos es el 2021. Para terminar, cuéntenos un poco desde su evaluación, ¿por qué entonces ocurrió esto? Yo creo que hubo un desmontaje del Estado, la atención de salud se desbarató, o sea, esta idea de tener un Estado pequeño y que el dinero resuelve todo fue un error. Y cuando vemos los comparativos con otros países, digamos con nuestro archirrival Chile, en el Perú se gasta 3,5 veces menos per cápita en salud pública. Entonces, si usted gasta 3,5 veces menos,
No tiene el oxígeno, no tiene la cama, no tiene el médico, no tiene la enfermera, y no tiene el laboratorio y no tiene nada. Entonces, esto fue construido a lo largo de muchos años, una responsabilidad compartida de muchos gobiernos, pero aquí lo que hay que ser conscientes es que en Chile, con su constitución de Pinochet y todo, gastan en salud pública 3,5 veces más, y la vida humana vale igual en Perú que en Chile. Entonces, sí, hay que gastar, hay que gastar. Eso es todo. Eso marca sin duda pues una hoja de ruta, ¿no? Hacia el 2021 y hacia adelante. Es una durísima lección la que estamos viendo. Gracias, Farid Matuk, por acompañarnos esta noche, bastante interesante. Entonces, bueno, en medio de todo, pues la buena noticia es la de las posibilidades muy escasas de una segunda ola, y la estadística lo sustenta así. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con una conversación muy interesante, porque como sabemos, se inició el nuevo juicio, el segundo juicio que enfrenta el precandidato de Podemos Perú, congresista de la República, Daniel Urresti, por el crimen del periodista Hugo Bustíos, acaecido en Huanta en 1988. El señor Urresti ha hecho una interpretación de lo que ha sido la acusación fiscal, y vamos a conversar de la materia con Charmelí Bustíos Patiño, hija, por supuesto, de Hugo. Regresamos. En un momento, Daniel Urresti, el parlamentario precandidato presidencial de Podemos Perú, enfrentó una acusación de la Fiscalía que lo tildaba o lo calificaba como autor mediato del crimen del periodista Hugo Bustíos en 1988, y en un momento la acusación se amplió para también calificarlo como autor material. Esta vez, en el nuevo juicio, el nuevo fiscal, Alcántara me parece que se llama el señor, ha limitado la acusación a autor mediato. Él era el jefe de inteligencia de la base de Huanta cuando se realizó este crimen, que ha quedado claro que fue cometido por elementos del ejército. Y bueno, el señor Urresti ha celebrado esto. No sé qué tiene para celebrar, pero el hecho es que lo ha celebrado. Y vamos a conversar con Charmelí Bustíos, hija, por supuesto, de Hugo Bustíos, que se enlaza con nosotros desde Huanta. ¿Cómo está, Charmelí? Un gusto escucharla. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por el espacio, y toda vez que el agradecimiento va por estar muy pendiente de la evolución del caso Bustíos, que ha arrancado con las audiencias este jueves 26 de noviembre, y la próxima audiencia fue pautada para el 10 de diciembre, paradójicamente Día Internacional de los Derechos Humanos. Este caso, como todos saben, tiene 32 años en una búsqueda incansable de justicia, y la verdad, como hija, como familia, quisiéramos que este caso termine, pero con justicia, no con impunidad. 32 años se dicen fáciles, pero es un periodo, es un largo camino que se ha transitado, de los cuales 28 años mi madre ha sido la cara visible, y no ha tenido descanso, hasta que lamentablemente falleció trágicamente el 27 de octubre de 2016. Ahora nos toca a nosotros, sus hijos, tomar la batuta, y no es nada fácil, Enrique. Volver a foja cero de verdad es sumamente doloroso para nosotros, porque es nuevamente una justicia que se dilata, una justicia que nos evade. Realmente es una justicia que apuesta, un sistema de justicia que apuesta al cansancio, ¿no? Pero sigo guardando esperanzas a que se haga justicia en el asesinato de mi padre, que fue cruelmente asesinado el 24 de noviembre de 1988, ¿no? Así es, 32 años, y marcados además no solamente por lo que usted señala, porque en casos como este, si la familia, ¿no?, como dice, no toma la batuta, es probable que los casos queden en el olvido, y ustedes han hecho un trabajo admirable en ese sentido, de un caso que en realidad va mucho más allá del crimen en sí, trágico, sino que simboliza en realidad lo que fue, digamos, una responsabilidad, en este caso, de fuerzas militares. Y hay que recordar que en este largo periplo, buena parte de ese periodo pasó en una lucha por
impunidad, por encubrir el crimen. Entonces, lo que dice el señor Urresti es que el crimen lo cometió Sendero Luminoso, básicamente. ¿Qué responde ante esa aseveración, ante esa estrategia de defensa de Urresti? Es una estrategia que ya no tiene sentido, es totalmente vacío, sin fundamento, porque hay que señalar dos cosas importantes. En el 2007, se llevó a cabo una primera sentencia que determinó la responsabilidad del comandante Víctor Lavera Hernández, cuyo verdadero nombre fue Javier Landa Dupont. Él era el comandante del ejército del cuartel de Castropampa, Huanta. Se fue sentenciado tanto Lavera Hernández como Amador Vidal Sanbento, conocido como Ojos de Gato, quien fue el autor material. Se le responsabiliza de haber lanzado el explosivo sobre el cuerpo de mi padre. Esta sentencia se da después de 19 años, la primera sentencia. Al poco tiempo son los compañeros de armas quienes señalan al señor Daniel Urresti como uno de los autores en el crimen del asesinato de mi padre, y se suma el testimonio de la testigo presencial Isabel Rodríguez Chipana, que no solamente lo señala como el autor, como haber disparado contra mi padre, sino también de haberla violado en 2 ocasiones para callarla. La violación, no hay que olvidar, durante esos años de violencia fue algo sistemático. Se procedía a la violación justamente para callar, para minimizar y para sencillamente matar en vida a las mujeres, y un mecanismo de amedrentamiento para que no hablen. Y eso fue un patrón sistemático que se aplicó en esos años de extrema violencia. Y de hecho es uno de los capítulos negros, se podría decir, y dolorosos, porque está prácticamente, la mayoría de los casos ha quedado en total impunidad. Entonces no ha sido un hecho aislado, sino que obedecía a un patrón sistemático en aquellos años. De manera que decir que fue Sendero Luminoso es totalmente falso. Es una constante mentira que apela al señor Daniel Urresti porque sabe perfectamente que fueron los militares. Además, eso lo ha determinado la sentencia la primera sentencia. Incluso ahora la Corte Suprema de Justicia se ha determinado el patrón que ha sido los militares como los autores principales del asesinato de mi padre, incluso los testigos. Y hay que destacar también un punto muy importante. Cuando mi padre resulta gravemente herido por la ráfaga de balas que él empieza a recibir durante el atentado, las primeras palabras de mi padre le dice a Eduardo: corre, corre, no te dejes matar, estos no son de Sendero, son militares. Quien señala en primer lugar a los militares es mi padre, antes de que él recibiera sobre su cuerpo un explosivo que prácticamente lo despedazó. Entonces, aquí no hay cabida para que sea Sendero Luminoso. Hay hechos que demuestran que fue una patrulla del ejército. De manera que insistir en Sendero Luminoso como los autores es totalmente falso, fuera de lugar y que no tiene cabida. Para que los televidentes entiendan, para ir redondeando, ¿qué diferencia hay para el caso de Daniel Urresti el hecho que sea considerado en la acusación, en la nueva acusación fiscal, autor mediato, es decir, autor intelectual, quien estuvo detrás del planeamiento del crimen de su padre, con el hecho de ser autor material, que es lo que usted está describiendo a partir del testimonio, por ejemplo, de la señora Rodríguez Chipana? El señor Daniel Urresti, desde el primer momento, incluso fue acusado como autor mediato. Esta acusación se amplía como autor material porque hay una testigo, y es la señora Isabel Rodríguez, quien lo señala en el lugar de los hechos. E incluso en el careo le dice: yo te vi con estos ojos que tú disparaste contra el periodista Hugo Bustillos. De manera pues que eso queda claro. Aquí no hay que soy autor mediato, que lo celebra y dice no, ya no soy autor material. O sea, son cosas que solamente se prestan a una confusión. De hecho, el fiscal Orihuela, él destaca claramente que la acusación de autoría mediata, eso no ha variado. O sea, eso simplemente así ha sido acusado Daniel Urresti. Lo que ha habido es una ampliación en la acusación que lo dice como coautor
es decir, que él participó en el crimen de mi padre tras el señalamiento de la testigo Isabel Rodríguez Chipana. De manera que aquí no hay doble discurso o doble acusación, como él siempre ha sabido decir, de que me acusan por papas y ahora salen camotes. No, está debidamente claro la acusación y simplemente pesa sobre él de comprobarse su responsabilidad 25 años de cárcel. Y para terminar, ¿qué opina de de la candidatura de Urresti? Evidentemente él está también en una carrera contra el tiempo en esta situación y como decía, por las redes sociales ha de alguna manera aprovechado esta situación para apuntalar su candidatura. Siempre he considerado una candidatura de la vergüenza, Enrique, porque no puede ser posible que una persona que está siendo acusada por un delito de lesa humanidad sea candidato. Y no hay que olvidar que el señor Daniel Urresti ha sido ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala, quien lo designó ministro pese a tener conocimiento de esta grave acusación que pesa sobre sus hombros. También está que el señor Urresti ha sido candidato a la alcaldía, candidato a la presidencia y no ha ocultado en ningún momento sus deseos de seguir aspirando a un cargo, ya sea como presidente o como alcalde. Y de verdad que esto para nosotros como familia particularmente es sumamente ofensivo todo esto, porque se trata del asesinato de un periodista que fue cruelmente asesinado y él tiene que responder ante la justicia. Muchos dirán, pero hasta que no se demuestre su culpabilidad él puede seguir aspirando a otros cargos. Puede ser, pero también hay que tener en cuenta la moral de los candidatos, es decir, su trayectoria. Un candidato debe estar incluso libre de toda sospecha y que pese sobre un candidato una acusación tan seria como el asesinato de mi padre, de un periodista, simplemente no tiene cabida para mí y siempre lo calificaré como una vergüenza. Y eso ya lo dejaré a criterio de los demás votantes si deciden elegirlo o no, pero para mí es algo sumamente ofensiva esa candidatura. Sharmini Bustíos, muchas gracias por compartir con nosotros estas impresiones. Estaremos muy pendientes de la audiencia del 10 de diciembre. Vamos a hacer una nueva pausa. ¿Qué pasa con la economía? Bueno, Waldo Mendoza ha estado en el Congreso, el presupuesto está pues ya, está siendo todavía debatido, pero ya había sido aprobado por la Comisión de Presupuesto. ¿Cuál es el énfasis? ¿Por dónde vamos a ir? Nos estamos endeudando más, pero los bonos han salido calientes en realidad. Y vamos a conversar de todo este futuro económico inmediato con Alfredo Torne, ex ministro de Economía. No se muevan. El expresidente Martín Vizcarra acaba de anunciar que será cabeza de lista de Somos Perú por el Congreso y el precandidato presidencial, Daniel Salaverry, ha publicado un tuit. Bienvenido Martín Vizcarra, estoy seguro que juntos haremos grandes cosas por el Perú. Está ahí con la presidenta de Somos Perú también, ambos la flanquean. Y bueno, vamos a ver pues qué pasa con esa candidatura. Muy seguramente el expresidente va a ingresar al Congreso, a pesar de que las investigaciones contra él, y en medio de las peleas de los fiscales y demás, los cargos son bastante serios, ¿no? Hablando de recurrir a los cargos políticos para, de alguna manera, tener algún tipo de inmunidad, que paradójicamente Vizcarra promete eliminar. Así son las cosas. Vamos a conversar, como les habíamos adelantado, con Alfredo Torne, ex ministro de Economía. Se discute ahora mismo este famoso presupuesto. Ya nos hemos grabado el aproximado de 183.000 millones de soles que sin embargo pues se ven en la necesidad de mayor endeudamiento que se expresó pues en 3 emisiones de bonos, la primera o la última mejor dicho, que marca un récord a 100 años. Eso en medio de todo dice que de repente el inversionista no le gusta el Congreso actual del Perú, pero sí la macroeconomía estable al próximo siglo. Alfredo, probablemente. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, un gusto y un fuerte saludo a tu audiencia. Gracias por estar por acá.
esta paradoja, ¿no? Esta paradoja que de todas maneras, pues una confianza en lo que significan las políticas monetarias, ¿no? Y la estabilidad del Perú a largo plazo en medio de este caos político, ¿no? De esta tensión tan pronunciada. Mira, creo que fue una muy buena emisión. La pregunta es, ¿por qué no nos endeudamos más, puesto que el déficit fiscal es mucho mayor, como lo ha dicho el ministro Waldo Mendoza? Sin embargo, yo pienso que hay que tomar esto con un poco de cuidado, porque el hecho de haber emitido un bono de 100 años, por un lado estamos pagando una tasa mucho mayor. Yo en lo personal probablemente no lo hubiese recomendado. Estamos pagando una tasa que es casi 3.22%, cuando la tasa de 12 años es de 1.80%. Entonces estamos pagando casi un punto 50 más de lo que corresponde la tasa. Solamente para que los televidentes sepan, el bono de 10 años de Estados Unidos se cotiza a 0.8, 0.9. Entonces, yo pienso que estamos pagando una sobretasa. Y el otro tema que siempre hay que preocuparse es quiénes comprarían este bono y si le daría liquidez al mercado o no. Un bono de muy largo plazo pues no le da mucha liquidez. Es un bono que simplemente no rota, y eso no ayuda mucho al gobierno, porque el gobierno pues tiene, como lo vamos a ver cuando se apruebe el presupuesto, pues el gobierno va a necesitar en 2021 y de ahí en adelante emitir no una vez, sino muchas veces, y necesita que esa liquidez esté ahí para que pueda acceder a los mercados internacionales, ¿no? Muy bien. Y bueno, el otro punto que ha tocado Mendoza es su esperanza, de alguna manera, en la recuperación de la economía a partir de la recuperación de la inversión pública, que sería importante en noviembre. Estaría marcando casi 20% de incremento frente al año pasado y, por supuesto, frente a la desaparición prácticamente de la inversión pública a mitad de año. ¿Qué tanto puede pesar esta para ayudar a jalar la economía? Mira, a ver, la inversión pública representa más o menos entre 4 y 5% del PBI, no representa mucho, pero sí tiene un gran efecto de arrastre en el resto de la economía. Y creo que, como dices tú, la primera mitad del año, pues prácticamente la inversión pública desapareció. Así que yo creo que hay que aplaudir el hecho de que estemos viendo una mayor ejecución. Como bien sabes, uno de los grandes problemas que se han tenido desde casi del 2018 en adelante es la baja ejecución de la obra pública. Entonces, el verla que finalmente está empezando a tomar cuerpo ayuda mucho. El otro tema que creo que es muy relevante es que con una elección como la que vamos a tener en abril del próximo año y con 24 candidatos, pues yo pienso que no van a haber muchos empresarios privados que se animen a invertir. Entonces, lo único que realmente va a jalar a la economía fuerte es la inversión pública y el gasto público. Entonces, me da la impresión de que el ministro Mendoza está poniendo el énfasis donde habría que ponerlo, que va a jalar a la economía hacia adelante, ¿no? Y en el presupuesto, claro, ha sido un presupuesto con un nacimiento, un alumbramiento sumamente accidentado, ¿no? Como lo que han sido pues las últimas semanas. Pero al final, este paquete presupuestal, ¿cómo lo observa? El gobierno ha señalado pues que los énfasis están en salud, educación y alivio a la pobreza. En el caso de salud, el incremento del presupuesto es de aproximadamente el 10% para el sector. Mira, a ver, me parece que Waldo Mendoza ha manejado bien el presupuesto, porque finalmente lo que sucedió es que todos los cambios presupuestales que había planteado el Congreso han decidido discutirse en el Pleno, y eso le permitió pasar relativamente rápido por las comisiones. Él atendió a las discusiones de las distintas bancadas. Y ahora es que realmente estaríamos viendo las presiones de los distintos congresistas. Me da la impresión de que muchos de esos cambios no se van a dar, lo cual es positivo para la estabilidad fiscal, que es
es lo que Waldo Mendoza siempre ha insistido. Él fue muy crítico de la ministra Alba desde el Consejo Fiscal. Ustedes recuerdan que cuando se mandó este presupuesto, él fue crítico de las tasas de crecimiento, fue crítico de los niveles de endeudamiento, y creo que ahora lo que le toca a él es hacer los ajustes para llevar esto a buen puerto. En términos de las asignaciones, me da la impresión que él no ha podido hacer muchos cambios. Él ha llegado ya con un presupuesto ya encaminado, como lo dijo el presidente, y me da la impresión de que esta asignación del 10% a salud y educación me parecen exageradas. Yo hubiese, por ejemplo, una mayor asignación a los bonos. Es lamentable, por ejemplo, la mala distribución que ha tenido este último bono. Lamentablemente la prensa no lo ha tomado, pero prácticamente se ha distribuido muy poco del bono, del segundo bono, a la población vulnerable, pero lo único que nos permitiría generar un estímulo en la economía es quizás darle un tercer bono a la población vulnerable para de esa manera elevar el nivel de consumo. Cuando uno mira a nivel agregado la economía, lo que realmente sorprende del lado negativo es el consumo privado. Y un buen estímulo hubiese sido darles un tercer bono a la población vulnerable, de esa manera proteger a un segmento de la población que es muy precario, y a la misma vez apoyar a la economía. Más bien lo que ha sido una sorpresa positiva ha sido en los números, la inversión privada, que cayó solamente 7% en el tercer trimestre, pero yo creo que eso se debe mucho a un efecto temporal, el hecho de que muchas inmobiliarias habían dejado proyectos paralizados y se reabrió la economía, pues han acelerado esta ejecución y eso les ha permitido que la inversión privada no caiga tanto, pero el resto de la inversión privada pues no le ha ido tan bien, ¿no? Efectivamente, hoy mismo como efecto pues sintomático vemos no solamente obras por varios puntos de Lima, sino taladros que están, ¿no?, en permanente funcionamiento. Pero yo quería preguntarle, a ver, usted me dice, ok, Mendoza tuvo esta reacción, ¿no?, inteligente de llevar el tema al Pleno, de repente bloqueó ahí, ¿no?, algunas exigencias de los parlamentarios, pero ya se ve con preocupación que el Congreso haya derogado el decreto que establecía los límites en negociaciones colectivas. Según Servir, esta derogatoria va a beneficiar a un pequeño grupo solamente de servidores públicos. ¿Cómo interpreta usted esta medida del Parlamento? Bueno, ese es un tema que creo que hay que tratar con mucho más cuidado. No solamente es eso, sino que aparentemente hay, creo que son 5 o 6 bancadas que quisieran pasar la ley del ONP por insistencia. Así es. Resulta un poco paradójico que se esté aprobando un presupuesto y que la ley de la ONP, que necesita una asignación presupuestal, no esté incluida dentro de ese presupuesto. Eso pone en riesgo la aprobación porque, como recordamos nosotros, el legislativo no tiene iniciativa de gasto, es decir, no puede aumentar el presupuesto, y eso le permitiría, en teoría, a Mendoza y al presidente Sagasti llevar el tema de la ONP al Tribunal Fiscal, al Tribunal Constitucional, ¿no? Me da la impresión de que lo que hay es un cambio en la forma de hacer política. Esta es la impresión que me da. Me da la impresión que Sagasti es una persona más negociadora, Waldo Mendoza también lo es, a él sí lo conozco, y que lo que ellos no quieren es generar grandes enfrentamientos, pero del Congreso sí hay una actitud muy poco dialogante, sobre todo en esa comisión de Constitución. Perfecto. Como usted dice... Le pido por favor que se quede con nosotros, Alfredo Torne. Hacemos un paréntesis, declaraciones de Martín Vizcarra. Con él, con algunos de los dirigentes, y obviamente a partir de ahora ya un trabajo mucho más amplio. Y hay algunos parlamentarios que han renunciado de Somos Perú, ¿no? Por esa... Sí, porque obviamente teníamos que ser coherentes, porque la vacancia, como lo hemos dicho, ha sido
un golpe a la institucionalidad de la democracia, y quienes tomaron esa decisión definitivamente no es la más correcta, ¿no? ¿Hay alguna agenda parlamentaria prevista? No, vamos a tener, o sea, recién ahora estamos anunciando, sí tenemos una serie de ideas, pero tenemos que, en el proceso de inscripción, vamos a desarrollarla, y obviamente, por intermedio de ustedes, vamos a hacerla de conocimiento de toda la Hemos opinión. escuchado dentro de sus propuestas el tema de la inmunidad parlamentaria y también del cambio de la Constitución. Son conceptos básicos y fundamentales, con el único objetivo de tener una norma que vaya en beneficio de todos los peruanos, es decir, en mejorar la situación, el nivel de vida de todos los peruanos. La Constitución que tenemos fue dada en una coyuntura muy especial. El mundo avanza demasiado rápido y necesita en estos momentos los ajustes y los cambios, algunos profundos, para que realmente podamos, a través de este instrumento, que es la ley de leyes, poder garantizar el desarrollo de los peruanos, la igualdad de todos ellos, para vivir todos de la mejor manera. Exactamente, ¿en qué se reestructuraría la Constitución política? Eso lo vamos a hacer llegar, obviamente. Bien, Martín Vizcarra pues está organizando su candidatura. Volvemos con Alfredo Torne para esta última parte. Decía usted que Mendoza y Sagasti se cuidan, ¿no?, de enfrentarse con el Congreso, pero probablemente las iniciativas populistas que Mendoza ha criticado repetidamente como economista podrían complicar esa relación. Yo creo que sí. A ver, lo que ha hecho la Comisión de Constitución me parece muy radical. Ha derogado 2 decretos legislativos que a mí me parecían bastante buenos. Uno es con respecto a la reposición de los trabajadores del sector público que se les había sacado. Un gran ejemplo son muchos de los maestros que simplemente no pasaron las pruebas que dio Minedu. Y el otro caso es el caso de la negociación colectiva, sí, que le daba este decreto legislativo le daba un orden y no permitía pues que se den aumentos por el Día del Niño, por el Día del Maestro, y en fin, que se estén mal utilizando los recursos públicos. Creo que lo que está haciendo la Comisión de Constitución ahí simplemente es que está generando caos presupuestal, y eso pues no ayuda al ciudadano de a pie, que realmente lo que quiere es que los servicios públicos y los funcionarios públicos sean funcionarios probos, con buena calidad, y que realmente le solucionen los problemas que tiene el ciudadano, ¿no? Así es. Tendrá que hilar fino entonces el presidente y el ministro de Economía para no chocar ahí con chocando. Qué complejo. Gracias, Alfredo Torne, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Gracias por acompañarnos esta semana en Cara a Cara. Este domingo, recuerden, tenemos las elecciones internas. Quienes sean militantes de partidos, son más de 1 millón, cumplan con su derecho y su obligación, en realidad, de ir a votar para que tengamos pues mejores candidatos y que no nos quejemos mañana. Tengan ustedes un excelente fin de semana, no bajen la guardia, nos vemos el lunes. Adiós.